Bueno, como siguiente tema tenemos la valoración hemodinámica, intervención en enfermería, a cargo del magíster Miguel Albino. ¿Ya? El magíster Miguel Albino tiene una maestría en gestión de servicios de la salud, es especialista en cuidados intensivos y cuidado cardiovascular. Él es enfermero asistencial actualmente en la UCI quirúrgica del Hospital INCOR, del Instituto INCOR. Tiene una amplia experiencia en lo que es miembro del equipo de trasplante cardíaco, ECMO y asistencia ventricular del INCOR, coordinador de la unidad de hemodinamia de CSPJ, docente universitario de la unidad de posgrado de la Universidad Peruano Cayetano Heredia en la especialidad de UCI y residentado de cuidado cardiovascular y cardiología. Bienvenido, licenciado, bueno, magíster Miguel Albino, de verdad es un placer. Así es que le damos pase para la siguiente ponencia, que es valoración hemodinámica, intervención de enfermería. Bueno, muy buenas tardes. El placer es mío. Muy encantado de poder estar el día de hoy con ustedes, compartir, ser parte de estas celebraciones por el aniversario del 2 de mayo. Un saludo de mi parte a todo el personal de enfermería, a muchas colegas con que he trabajado, muchas amistades que tengo en el hospital, por lo cual me uno a su celebración. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre monitoreo hemodinámico, intervenciones de enfermería. Eh, Muy bien. Entonces, cuando hablamos de valoración y monitoreo hemodinámico de enfermería, no solamente es tener un concepto sobre ver el monitoreo en un paciente crítico, sino que es un procedimiento, es una intervención de enfermería mucho más complejo, como vamos a ver. Cuando hablamos de valoración y monitorización hemodinámica en el paciente crítico, nos va a permitir obtener información acerca de la fisiopatología cardiocirculatoria que nos va a ayudar a realizar el diagnóstico y a guiar la terapéutica en las situaciones de inestabilidad hemodinámica en el paciente crítico. Actualmente, el desarrollo tecnológico que tenemos nos está proporcionando numerosos sistemas que van a explorar los aspectos más importantes de la hemodinamia del paciente, como es la precarga, la poscarga, la función de contractibilidad, que es necesario conocer. Entonces, actualmente con el show de inversiones que hemos tenido en esta pandemia, las diferentes unidades de cuidados intensivos que tenemos en Lima, que conozco, contamos con diferentes equipos de monitoreo hemodinámico, por lo cual es necesario conocer antes de su aplicación en la práctica clínica. Cuando hablamos de monitorización hemodinámica, nosotros los definimos como el estudio de la función y fisiología cardiocirculatoria, que nos va a ayudar a realizar el diagnóstico y a guiar la terapéutica en el paciente crítico con instabilidad hemodinámica. Es decir, nos va a poder ayudar a conocer variables hemodinámicas, de presiones, nos va a ayudar a conocer también datos osimétricos de saturación venosa, saturación arterial y parámetros hemodinámicos de hipoperfusión, que en conjunto nos va a poder ayudar para llegar a un diagnóstico de perfil hemodinámico y a la terapéutica en el paciente. Entonces nosotros nos debemos preguntar por qué debemos realizar una valoración y monitoreo hemodinámico en el paciente, ¿no? Es lo primero que nosotros nos preguntamos. ¿Y de qué manera esto nos va a ayudar? Nosotros monitorizamos porque necesitamos evaluar el estado de transporte, la condición de consumo de oxígeno en los tejidos a nivel celular. Asimismo, nosotros valoramos con la finalidad de valorar la presencia de hipoxia a nivel celular, evaluar el estado de volemia, la función miocárdica y el tono vascular del paciente. Asimismo, determinar la etiología de la inestabilidad hemodinámica para permitir una correcta resucitación con aporte de volumen, inotrópico, vasodilatadores o vasoactivos, y de esta manera elegir las medidas terapéuticas más adecuadas en el proceso de la resucitación de los pacientes. Es así que nosotros nos enfrentamos a un estado de shock en los pacientes en estado crítico
que no es más que la alteración del estado circulatorio, inicialmente con alteración de la macrocirculación, terminando en una alteración de la microcirculación, que va a llevar a una perfusión tisular inadecuada, esto ocasionado por el desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, detectado con la disminución de parámetros como la disminución de la saturación venosa, incremento del lactato sérico, que en algunas circunstancias, en las horas iniciales, en los momentos iniciales, va a cursar con o sin hipotensión arterial, causando, cuando no tomamos las medidas necesarias, causando una disocia a nivel celular. Y esta disocia a nivel celular no es más que ya el estado final de una inadecuada oxigenación a nivel tisular por niveles de oxígeno muy de bajos que no van a permitir la respiración mitocondrial, de esta manera alterándose la producción del ATP, ocasionando una pérdida de la estructura y función celular, ocasionando un metabolismo anaeróbico y ocasionando la muerte celular, que es la fase final ya de una disfunción multiorgánica. Entonces, la importancia radica en que los cuidados de enfermería, la atención a los pacientes críticos, requiere de una intervención temprana, agresiva, para poder corregir esta hipoperfusión, evitando de esta manera mayor daño de la respuesta inflamatoria del daño inicial y tratando de revertir la disocia celular que va a conllevar un desarrollo de fracaso multiorgánico y la muerte del individuo. Entonces, para eso nosotros realizamos la valoración del paciente crítico. ¿Y en qué consiste la valoración del paciente crítico? Esta es una imagen de un paciente en la UCI quirúrgica y nosotros no solamente nos debemos centrar en el monitor. Cuando nosotros, todos los otros que ustedes que trabajan en las UCI tienen un paciente en estado crítico, no solamente tienen el monitor, perdón, y no solamente están con 2 bombas de infusión, sino que está con múltiples equipos y dispositivos que van a dar un soporte hemodinámico y un soporte ventilatorio al paciente, tanto como aporte de drogas vasopresoras, inotrópicas, con drogas, fármacos inhalatorios como óxido nítrico, o este paciente con soporte hemodinámico, tanto de balón de contrapulsación, como soporte extracorpóreo como es el ECMO. Entonces, cuando nosotros hacemos la valoración hemodinámica, que es una valoración global, nosotros nos debemos centrar en varios aspectos. Uno de los aspectos importantes que nosotros aprendimos en el pregrado, que aprendimos en el posgrado cuando hicimos UCIs, es la valoración y exploración física. De ahí debe partir nuestra primera intervención, valorar y explorar al paciente, sea una evaluación cefalocaudal o sea por sistemas. Asimismo, utilizar sistemas de monitoreo hemodinámico que puedan ser invasivos o mínimamente invasivos, valorar los equipos de soporte hemodinámico ventilatorio que tiene el paciente, así mismo como valorar los fármacos, tanto inotrópicos o vasopresores o vasodilatadores con que está administrándose el paciente, valorar los análisis, laboratorio y exámenes auxiliares, y asimismo valorar las variables hemodinámicas de hipoperfusión que nosotros vamos a poder encontrar en este paciente. Entonces partimos del primer punto, y el primer punto es volver a lo inicial, ¿no? A realizar una valoración y exploración física, que es observar, palpar, auscultar, que muchas veces con el tiempo, en el transcurso de los años, es algo que hemos venido realizando en menos porcentaje. Nosotros cuando abordamos al paciente, a veces se ha podido observar que el personal de enfermería realiza el monitoreo, hace la transcripción de las variables y solamente nos fijamos en primer paso en el monitor. No, lo primero que debemos realizar es una valoración del paciente, que puede ser cefalocaudal, puede ser por sistemas, con la finalidad de identificar signos y síntomas de alarma en el paciente. Y esta valoración está incluida en la valoración de edema, en la valoración de la perfusión periférica, en valorar los pulsos que se presentan a nivel de las extremidades superiores e inferiores, valorar la distinción yugular como signo de incremento de precarga del lado derecho. Entonces, toda esa primera parte inicial que nosotros debemos en el paciente es la valoración clínica y la exploración física del paciente. Un segundo punto es valorar el soporte farmacológico que tenga el paciente y el soporte de dispositivos extracorpóreos que tenga el paciente. ¿Por qué es importante? Porque muchos de los pacientes están con soporte vasopresor, están con soporte inotrópicos, pero debemos conocer cuáles son los efectos, ¿no?, que tienen estos medicamentos, sobre qué receptores va a actuar y cuál es el efecto que va a tener en las variables hemodinámicas. Entonces debemos entender que tanto vasopresores inotrópicos van a tener efecto para incrementar el gasto cardíaco, para incrementar
la resistencia y de qué manera, cuáles son las dosis mínimas y cuáles son las dosis máximas. Mismo si cuenta con un tipo de dispositivo extracorpóreo como balón de contrapulsación o un equipo de ECMO veno arterial, conocer también cuáles son los efectos que van a repercutir en las variables hemodinámicas del paciente. De esta manera, cuando nosotros hablamos de soporte farmacológico, lo que más utilizamos son los vasopresores y los inotrópicos. Y debemos conocer sobre qué receptores va a actuar, sobre qué receptores yo estoy estimulando, el medicamento está estimulando, sea receptores alfa, beta 1, beta 2 o B1, y cuáles son los efectos hemodinámicos que va a tener el paciente. Entonces, nosotros cuando utilizamos norepinefrina, debemos conocer cuáles son nuestras dosis mínimas y cuáles son nuestras dosis máximas, que alcanza hasta 0.4 microgramos kilo minutos en las últimas recomendaciones en el manejo del shock cardiogénico, y esto va a tener una estimulación positiva más sobre los receptores alfa, pero también va a tener estimulación sobre los receptores beta 1 y beta 2, logrando un incremento del gasto cardíaco, asimismo con un incremento de la resistencia vascular sistémica. ¿Y por qué es importante conocer? Porque cuando en el shock distributivo ya tengo dosis máxima de noradrenalina, yo ya no puedo seguir incrementando por los efectos o las complicaciones que me puede traer este fármaco a dosis mayores. Asimismo que la estimulación de los receptores alfa ya va a estar completa. Puedo utilizar otro vasopresor, que es lo que nos dice la guía de hecho distributivos, ¿no? Cuando ya no tengo un efecto inicial o no alcanzo mis objetivos hemodinámicos, un vasopresor, puedo recurrir a un segundo vasopresor, que es la vasopresina, ¿no? Y la vasopresina también tiene dosis mínimas y dosis máximas que casi 0.02 hasta 0.04 unidades por minuto, que van a estimular los receptores beta 1, pero que va a tener efecto sobre el incremento de la resistencia vascular sistémica. ¿Qué tan importante es conocer? Sí mismo como el uso de los inotrópicos. Yo utilizo dobutamina en los pacientes con bajo gasto cardíaco o en los pacientes en shock cardiogénico, no para incrementar la presión arterial, sino lo que busco es incrementar el gasto cardíaco, porque tiene un efecto sobre la resistencia vascular sistémica. Tiene más estimulación sobre los receptores beta 1. Entonces es importante conocer, ¿no?, sobre qué fármacos estoy utilizando, valorar los fármacos y a qué dosis yo estoy utilizando estos fármacos. Cuando estamos con sistema de monitoreo hemodinámico, vamos a utilizar algún tipo de sistema de monitoreo hemodinámico, es importante valorar y entender qué tipo de monitorización quiero, si es una monitorización básica o una monitorización avanzada. Yo utilizo una monitorización básica cuando los parámetros que yo necesito son, que voy a utilizar en el paciente, sea para pacientes de alto riesgo, con riesgo a descompensarse, pero que no están descompensados. Por eso un paciente que ingresa a mi unidad con un infarto agudo de miocardio en forma compensada, pero que no está en un estado de shock cardiogénico. Pero cuando el paciente ya está en un estado de shock cardiogénico, con soporte vasopresor, en un shock refractario al tratamiento farmacológico, necesito una monitorización mucho más avanzada, con la finalidad de tener una valoración continua de estos valores hemodinámicos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la guía? Mientras a mayor inestabilidad hemodinámica del paciente, mayor va a ser el grado de monitorización, ¿no? En realidad, todos los pacientes que recibimos en UCI quirúrgica, que son operados del corazón, todos no salen complicados. Entonces, todos llegamos a monitoreo de presión invasiva, PVC y las demás variables hemodinámicas, pero cuando el paciente ya se descompensa, utilizamos sistemas de monitoreo mucho más avanzados. ¿Con qué soporte farmacológico, con qué soporte mecánico están estos tipos de pacientes? Si están con aporte de balón de contrapulsación y determinar cuál es el tipo de la frecuencia asistida, el modo de asistencia y si está ubicado adecuadamente estos catéteres. Y en nuestra realidad, si está con un tipo de soporte eléctrico, como el uso de marcapasos, para poder mejorar el sistema de conducción, que algunos de estos pacientes tienen alteración del sistema de conducción, están bloqueados con bloqueo de segundo o tercer grado, tienen alteración del sistema de conducción porque han sido sometidos a un tipo de cirugía cardíaca en las unidades que atienden estos tipos de pacientes. En nuestra realidad tenemos que realizar también el monitoreo cuando los pacientes están con soporte en EMO con la finalidad de determinar cambios en el flujo o caídas en el flujo cuando ocurre algún tipo de acodamiento, algún tipo de trombosis o en estados de hipovolemia. Entonces, sumamos más equipos, ¿no?, a estos tipos de pacientes críticos por lo cual tenemos que ir monitorizando. Ahora, tenemos dispositivos como el NIR que nos ayuda a valorar el flujo sanguíneo cerebral, ¿no?, como parte del monitoreo.
hemodinámico en los pacientes, como parte del monitoreo de un paciente chocardiogénico, como parte del monitoreo de un paciente neurológico, pero son dispositivos que también nos ayudan a medir no solamente la oximetría, sino la cantidad de flujo que va llegando hacia el cerebro, no son equipos de ayuda. Ahora, otro punto importante son los análisis de laboratorio. Y esto tenemos que valorar todas las variables alteradas que nos van a representar alguna alteración de alguno de los órganos, como son las enzimas cardíacas, la elevación del péptido natriurético, el incremento del lactato, el incremento de enzimas hepáticas, las alteraciones en la urea creatinina, sí mismo contener un control gasométrico arterial y venoso que nos van a descartar el cuadro de acidosis metabólica, alteración, disminución de la saturación venosa central o mixta, o para poder nosotros ver las variaciones en la elevación del delta del CO2. Exámenes auxiliares como el ecocardio, que también es un método de monitoreo que nos va a permitir valorar minuciosamente la motilidad y la estructura y la función valvular desde el corazón, ¿no? Nos va a permitir valorar la función ventricular de derecha o la función ventricular izquierda, asimismo como también va a permitir valorar el gasto cardíaco, el volumen sistólico y ver la función sistólica y diastólica, ¿no? Y no podemos pasar en los pacientes netamente que son cardiogénicos, tener un control electrocardiográfico con la finalidad de valorar algunas alteraciones eléctricas como variaciones en los estados de isquemia o injuria presentes en los pacientes con una injuria miocárdica o en los pacientes con alteraciones eléctricas, tanto como bradiarritmias o taquiarritmias. Otro punto importante son las variables hemodinámicas de hipoperfusión, que son la saturación venosa, el lactato y el delta de CO2. Y esto ya lo marcaron en los estudios anteriores y recomendaron que dentro de la valoración hemodinámica están los marcadores que se conoce de perfusión tisular o marcadores de perfusión local, que son el lactato, que son la saturación venosa central, que son la temperatura, que es valorar la saturación venosa mixta o central, así mismo como valorar la gradiente o el delta de CO2, que nos permiten valorar estos signos de perfusión. Partiendo todo eso, que el mejor indicador para una adecuada perfusión es nuestra presión arterial media. Y esta presión arterial media que representa la perfusión de los tejidos, el objetivo que nosotros siempre vamos a mantener, tenemos como concepto, es mantener una presión por encima de 65 milímetros de mercurio. De esa manera aseguramos una buena perfusión de todos los órganos nobles. Es importante también conocer la presión de pulso, que es la diferencia entre la presión sistólica menos la presión arterial diastólica. ¿Y por qué es importante conocer la presión de pulso, que es totalmente diferente a la presión arterial media? Porque esto va a representar el índice de distensibilidad arterial, así mismo como la relación directa que va a haber con la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo y la apertura de la válvula aórtica. Esta presión de pulso, que es la diferencia entre la sistólica y la diastólica, debe oscilar entre 40 y 50 milímetros de mercurio, que en valores normales. Veamos un ejemplo. Tenemos una variación, esta es la variación de la presión arterial y la presión de pulso. Este es un monitoreo de una línea arterial, una sístole de 113 y una diástole de 53, con una presión media de 76. Por encima de 65 está en valores normales. Si sacamos su presión de pulso, la diferencia entre la sístole y la diástole, tenemos una presión de pulso de 60, está dentro de los valores normales, aceptables. En este segundo ejemplo tenemos un paciente con monitoreo con una presión de 66 sobre 47, con una presión media de 56. El paciente está con una disminución de la presión arterial media. Y también la presión de pulso, cuando sacamos la diferenciación, está con una presión de pulso de 19, totalmente disminuida. Y es lo que pasa en los pacientes cuando están en estado de shock. Acá tenemos otro tipo de paciente. Esta es una presión arterial continua. Esta es una presión arterial continua en un paciente que está con soporte extracorpóreo, que está con ECMO. En este caso ya no vemos sístole ni vemos diástole, porque no hay contracción ventricular. Ese corazón tiene una función menos de 10%, 5%, entonces no se está contrayendo. Al no contraerse, no hay apertura de válvula aórtica, no hay distensibilidad de las arterias. Por eso es que la presión de pulso en estos pacientes está en cero. Cuando ya el miocardio se logra recuperar a los días, cuando sometemos a estos pacientes para reposo miocárdico, recién comienza a aparecer una pequeña onda sístole, una pequeña onda diastólica, pero en condiciones normales, cuando los pacientes los tenemos un shock cardiogénico, refractario, con soporte extracorpóreo, solo podemos observar líneas isoeléctricas casi, y valoramos solamente la presión arterial media, que es 64. ¿Qué otro punto importante? Es la saturación de la saturación venosa
de oxígeno. Y esta saturación venosa de oxígeno va a representar el transporte, va a estimar el transporte de sangre, el transporte de oxígeno que se va a llevar hacia las células, asimismo como el consumo que van a tener las células del oxígeno. Entonces, la saturación venosa es un objetivo metabólico que ha demostrado un impacto beneficioso en el paciente como pronóstico en los pacientes críticos, que debe oscilar por encima de 65, 65 y 75 en condiciones normales, y cuando esta saturación va disminuyendo, puede llegar a estados menos de 25%, que representa un estado de muerte celular. Entonces, es una variable de perfusión que debemos tomar en cuenta en los pacientes en estado crítico. ¿Por qué? Porque en el estado de saturación venosa podemos tener situaciones en las que está disminuido por disminución del consumo a nivel celular, por incremento del estrés metabólico, por hipertermia, por dolor, por estrés, por estados de acidosis metabólica, o por incremento en la disminución del transporte, sea por disminución de la presión arterial de oxígeno, por disminución de la hemoglobina o por disminución del gasto cardíaco. ¿Y en qué situaciones va a encontrarse incrementada la saturación venosa? Va a estar incrementada en los casos donde el transporte va a haber estados de hiperoxemia, donde va a haber mucho aporte de oxígeno a nivel celular, por el transporte de la hemoglobina, incremento de la hemoglobina, incremento del gasto cardíaco en los estados de patrón distributivo, o va a estar aumentada en los casos donde haya una disminución del consumo a nivel celular, en los casos de hipotermia, en los casos que el paciente se encuentra en anestesia, o en la disminución del trabajo respiratorio. ¿Qué otra variable de hipoperfusión a considerar que tomamos en cuenta? Es el lactato, ¿no? Y el lactato va a representar el incremento de la concentración en sangre, que va a representar esta presencia de hipoxia tisular como consecuencia de un metabolismo anaeróbico. Y este incremento de lactato va a representar en algunas condiciones el pronóstico del paciente crítico. No se ha demostrado que sea inferior a una resucitación guiada por una saturación venosa, sino que van en conjunto, tanto la saturación venosa central o mixta, junto con la valoración del lactato. Podemos tener acá el caso, ¿no? Una hipoperfusión tisular periférica va a tener una relación directa con el lactato. Acá tenemos la gasometría del paciente y encontramos una perfusión tisular periférica totalmente alterada, con un lactato de 12.5. Imagínense, ¿no? Un estado de acidosis metabólica. Y es lo que pasa en nuestros pacientes críticos, y es lo que observamos. Por eso es que estas variables de hipoperfusión tisular es de gran ayuda. Otro es la gradiente o el delta de CO2. Y la elevación del lactato y los aniones secundarios a la neurovirosis por incremento del lavado del CO2 va a tener como consecuencia que este lactato se puede incrementar por encima de 6 milímetros de mercurio. Entonces, cuando el lactato, o la diferencial entre el CO2, venosa menos el CO2 arterial, que se encuentre por encima de 6 milímetros de mercurio, es un signo de hipoperfusión tisular, ¿no? Y que esto puede persistirse cuando el estado de shock es avanzado. Entonces, el valor normal del delta de CO2 debe ser 6 milímetros de mercurio. ¿Y cómo lo obtenemos? Fácil, tenemos una gasometría arterial, una gasometría venosa, tenemos 45 milímetros de mercurio, tenemos una gasometría arterial, y restamos con el CO2, que en este caso es 38. Entonces, el delta de CO2 es la diferencial del CO2 venoso menos el CO2 arterial, y tenemos 7 milímetros de mercurio, lo cual está bien. Entonces, este es un delta de CO2 normal. Entonces, es importante también valorar el delta de CO2. Otro punto importante de la perfusión es el tiempo de llenado capilar. Y el tiempo de llenado capilar es una medida que mide el flujo sanguíneo periférico, que lo medimos en la punta del dedo índice y es fácil de obtener. Tiene una buena correlación con el gasto cardíaco urinario. Tenemos una relación también directa con el gasto urinario, y asimismo con el incremento de la producción de lactato. Ha demostrado los estudios que el mayor tiempo de llenado capilar se asocia a mayor mortalidad en pacientes de hecho séptico. La normalización de este tiempo de llenado capilar mejora las tasas de sobrevida en los pacientes en estado de shock. Y es lo que vamos a valorar. Un estado de hipoperfusión periférica distal mayor de 3 segundos ha demostrado mayor mortalidad en los pacientes. Es importante considerar que aplicar la presión por 15 segundos con la finalidad de poder medir con un cronómetro
y tener el valor adecuado. Es importante también que la temperatura en el ambiente oscile entre 20 y 25 grados y considerar, ¿no?, que la perfusión no esté alterada previamente, como en este caso, que en la alteración sí yo no puedo medir en este tipo de pacientes porque están hipoperfundidos por trombosis distal o por efecto de los vasoactivos que utilizamos a grandes dosis. O otro tipo de patología vascular que está contraindicado en los pacientes en donde yo no pueda medir el llenado capilar. Otro punto que relaciona es la temperatura. Es un predictor también dentro de la hipoperfusión periférica y demuestra un mayor pronóstico en pacientes con una piel fría, con una piel pálida, una piel húmeda. No es útil en los casos de pacientes que se encuentran con hipotermia y es importante valorar esta gradiente que puede tener una relación entre la temperatura central y la temperatura periférica que no debe ser mayor de 7 grados. Otro escala a valorar en los pacientes es el moteado de la piel o el signo de lividez, que va de un score entre 0 a 5. Y es fácil de valorar, es solamente observando los miembros inferiores. Y esta escala que va desde 0 a 5, que 5 es el mayor riesgo donde hay un moteado severo, tiene una relación directa con una alta mortalidad en los pacientes isosépticos, asimismo como también es un predictor de valor positivo en los casos de una resucitación inicial, si la resucitación, el aporte de volemia, el aporte de vasopresores tiene un efecto positivo en la disminución del moteado en estos pacientes. Esto no es más que valorar el estado de hipoperfusión a nivel periférico, que cómo va aumentando, cómo las células se van muriendo. Mientras a mayor escala, mayor va a ser el pronóstico. Entonces, todas estas variables de perfusión tisular, estas variables metabólicas, el lactato, la saturación venosa, el delta de CO2, el gradiente de temperatura, el tiempo de llenado capilar, tienen una correlación directa sobre el estado metabólico, sobre el estado hemodinámico del paciente. Es lo primero que nosotros, y rápidamente fácil de obtener. Ahora, cuando ya hacemos un monitoreo de avanzada, podemos utilizar sistemas de monitoreo invasivo o mínimamente invasivo. La técnica de medición de los diferentes sistemas de gasto cardíaco va a depender, ¿no? Si hacemos un análisis de arteria venoso a través de la técnica de FI, si hacemos una termodilución pulmonar derecha, podemos utilizar el catéter de Sangas o sistema de Vigileo. Ahora, si hacemos una técnica por termodilución cardiotraspulmonar, que son los sistemas de PICO, el sistema de Flock-Tao, el Volume View que tenemos ya en el mercado. Podemos también utilizar técnica de evaluación de contorno del pulso, que lo tiene el PICO, que lo tiene el Flock-Tao, que lo tiene el CardioQ. Ahora, en la actualidad ya hay una combinación de estas dos técnicas, tanto de la termodilución cardiotraspulmonar y de la técnica del contorno de pulso. Utilizamos técnicas de Doppler esofágico como el CardioQ, sistema de impedancia, como la bioreactancia del sistema CHITA. Entonces, en la actualidad tenemos diferentes técnicas de medición para medir el gasto cardíaco. ¿Y cuál es la finalidad? Obtener estas variables. La variable de gasto cardíaco con la finalidad de identificar cuál de estas variables, en este caso de la precarga, postcarga o contractilidad, que van a afectar al volumen sistólico, se encuentra alterada. Entonces, la idea del monitoreo hemodinámico es verificar los valores de precarga, postcarga o contractilidad que van a tener efecto directo sobre el volumen sistólico. Y de esta manera va a repercutir directamente sobre el gasto cardíaco. También efectos sobre la frecuencia cardíaca en los pacientes que puedan tener bradyarritmia o taquiarritmia. Pero los monitoreos de avanzada nos permiten verificar estas variables y obtener datos. Datos como el gasto cardíaco, índice cardíaco, presión capilar pulmonar, volumen sistólico, índice volumen sistólico, resistencias sistémicas, resistencias pulmonares, trabajo de corazón derecho, trabajo de corazón izquierdo, que nos van a permitir obtener datos y tener un perfil hemodinámico del paciente. Solamente recordando que el gasto cardíaco representa la cantidad de volumen de sangre expulsado en un minuto y que esto debe oscilar por encima de 4 a 8 litros por minuto. Asimismo, el volumen sistólico va a representar la sangre que inyecta cada ventrículo derecho o izquierdo en la sístole, y que esto va a estar influenciado por tres elementos importantes: una precarga, una postcarga y una contractilidad. Mientras estas tres variables se encuentren en valores normales, vamos a tener un volumen sistólico adecuado. Pero podemos tener situaciones en la precarga esté alterada o la postcarga o la contractilidad esté alterada. Un paciente hipovolémico, la precarga va a estar alterada. Como consecuencia, vamos a tener un volumen sistólico disminuido.
Los valores normales oscilan entre 60 a 90 ml por sangre. Y el índice cardíaco no es más que representa la cantidad eyectada por cada ventrículo por minuto por cada metro cuadrado. ¿Por qué es importante medir el índice cardíaco? Porque todos nos medimos igual, todos no tenemos la misma superficie corporal del paciente, todos no pesamos igual. En un paciente bajo en comparación con un paciente más alto, el trabajo del corazón va a ser mucho mayor. Entonces, lo que nosotros valoramos, aparte del gasto cardíaco, es el índice cardíaco, porque el índice cardíaco nos va a permitir que ese corazón, que ese gasto cardíaco para el tipo de paciente, para el peso y para la talla, sea el adecuado. Y el índice cardíaco debe oscilar por encima de 2,4 hasta 4 litros por minuto por metro cuadrado del paciente. Y ahí tenemos otras variables determinantes de precarga, que son variables que pueden tener estáticas, tenemos la presión, la PVC y la presión cuña, y en la actualidad, con los modernos equipos que tenemos las variables dinámicas, y estas variables dinámicas tenemos variables que responden a volumen y variables volumétricas, como es la variabilidad de presión de pulso, como es la variabilidad de volumen sistólico, como es el agua transpulmonar, que son valores que nos van a brindar. Entonces, para valorar la precarga, tenemos estos dos, nos permiten los sistemas de monitoreo tener monitoreo de variables estáticas y variables dinámicas, que en la actualidad, que es lo que nos recomiendan dentro del concepto de monitoreo hemodinámico. No me voy a detener, solamente sé que esto lo van a explicar en la tarde en otra charla, pero solamente algunos puntos importantes que salió dentro de los sistemas de monitoreo hemodinámicos en la actualidad, que es el volumen global de agua en diástole, que nos da el sistema PAICO, que nos da el sistema Flota, o el sistema VolumeView, lo cual lo determina la cantidad de volumen que hay en la diástole en las 4 cavidades cardíacas, y que el volumen debe oscilar entre 680 a 800 ml por metro cuadrado. Otro es la cantidad de agua intratorácica, que es la suma del volumen de las 4 cavidades cardíacas más el volumen de la sangre pulmonar. Entonces, ya estos sistemas de monitoreo ven no solamente el volumen de sangre que hay en las cavidades cardíacas que hay en todo el corazón, sino también en el sistema pulmonar, que oscila entre 850 a 1000 ml por minuto. Y el que se está utilizando mucho y que está habiendo bastantes estudios es el agua extrapulmonar pulmonar, que nos permite diferenciar en aquellos pacientes que pueden estar con un distrés respiratorio versus un paciente que puede estar en congestión pulmonar como consecuencia de un shock cardiogénico, que oscila entre 3 a 7 ml por kilo. Y en los estudios se ha demostrado que disminuye la mortalidad, disminuye la estancia de los pacientes en UCI, por lo cual es importante estas variables en los casos de los pacientes, tengamos que diferenciar si es un distrés respiratorio o es una congestión pulmonar. Y en cuanto a la postcarga, tenemos diferentes variables, donde medimos la postcarga y la contractibilidad, que es el trabajo sistólico, las resistencias sistémicas, variables nuevas que salían como el poder cardíaco, como la variable del PAPI, como el índice de la función cardíaca y la fracción de eyección global. Solamente recordando un poco, cuando hablamos del trabajo de sistólico, tenemos que valorar y valora esta variable el trabajo del lado izquierdo, como así también valora el trabajo del lado derecho del corazón. Y dentro de las resistencias sistémicas tenemos tanto las resistencias a nivel sistémico como las resistencias a nivel pulmonar, y estos sus indexados, y de esta manera nos permiten obtener variedad de resistencia. Los últimos que salió es el poder cardíaco, lo cual el poder cardíaco permite estimar el producto del gasto cardíaco y la presión arterial media. Es independiente de la postcarga y dependiente de la precarga. Es una variable a considerar en shock cardiogénico con falla cardíaca izquierda o falla cardíaca derecha o falla biventricular. Y el poder cardíaco está representado por la presión arterial media multiplicada por el gasto cardíaco sobre 451, que es una constante, y los valores normales debe ser mayor de 1 WAC. Para considerar en valores normales, en un shock cardiogénico podemos tener que el poder cardíaco está menos de 1. Otra variable dentro del monitoreo hemodinámico que salió es el PAPI, que es el índice de pulsatividad de la arteria pulmonar, y es un nuevo parámetro hemodinámico que se obtiene a través de las mediciones de la presión arterial pulmonar. Es útil como parámetro para predecir la falla del BD frente a un shock cardiogénico de falla derecha o como consecuencia de la hipertensión pulmonar, que no es más que la presión arterial sistólica menos la presión arterial pulmonar diastólica sobre la presión de la aurícula derecha, y esto está por encima de 1,8.
y 1.5. ¿Y para qué obtenemos tantos datos? Con la finalidad de obtener un perfil hemodinámico frente a un shock. Frente a un tipo de shock hipovolémico, lo que yo voy a encontrar es que el gasto cardíaco está disminuido, que la resistencia se está incrementada y las variables de precarga, sea estáticas o sea dinámicas, en este caso la presión cuña pulmonar y la PVC van a estar disminuidas. Si sean variables dinámicas, también van a estar alteradas. Va a haber una disminución del transporte y un aumento del consumo de oxígeno, así mismo como la saturación venosa va a estar disminuida. Y dentro del shock cardiogénico voy a encontrar que el gasto cardíaco va a estar disminuido y en forma compensatoria la resistencia sistémica se va a elevar y la presión de precarga se va a disminuir, se va a incrementar, perdón, por disminución de estasis sanguínea. Y la saturación venosa va a estar disminuida. Mientras que en el shock distributivo vamos a obtener un incremento del gasto cardíaco con disminución de la resistencia sistémica por la vasoplegia, con mayor incremento del transporte de oxígeno y mayor consumo de oxígeno, asimismo con la elevación de la saturación venosa central. Y dentro del paciente con un shock obstructivo, sea por taponamiento, por embolismo, el gasto cardíaco va a estar disminuido, vamos a tener que la resistencia se encuentra incrementada y los valores de precarga estáticas o dinámicas se van a encontrar incrementadas, mientras que la saturación venosa va a estar disminuida. Estos variables también nos va a permitir para identificar los pacientes que se encuentran en un estado de shock con hipoperfusión, pero con presión arterial normal, o con los pacientes van evolucionando en todo el estadio de shock, los pacientes que ya se encuentren en falla biventricular. Para terminar, vamos a hacer estos ejercicios y le pido su atención. En este caso, 1 es un paciente, varón de 24 años, que ingresa a la UCI quirúrgica, posoperado inmediato de trasplante cardíaco, bajo efecto de analgesia. Un RAS de menos 5, con presiones de 80/50, saturación 93, piel fría, llenado capilar incrementado por encima de 3 segundos, con lactato de 5, con NORA a 0.15 microgramos kilo minuto, vasopresina 4 unidades hora, dobutamina 10 microgramos kilo minuto, óxido nítrico a 40 partes por millón, con valor de contrapulsación, con hemoglobina de 8 miligramos por decilitro, con débitos urinarios menos de 20 ml por kilo, con peso de 55, y se miden variables hemodinámicas, utilizamos un catéter de Swan-Ganz. Entonces el catéter de Swan-Ganz nos da los siguientes parámetros hemodinámicos. Como recordando un poco, el catéter de Swan-Ganz mide por técnica de termodilución. Realizamos todo el proceso de medida y tenemos los siguientes datos. Entonces tenemos que el gasto cardíaco se encuentra en 3.19, ¿no? Se encuentra disminuido. ¿Qué más podemos seguir valorando? Valoramos variables de volumen de índice cardíaco y de índice sistólico, y tenemos que está en 2.0, ¿no? Con índice sistólico 16, variables que también se encuentran disminuidas. Tenemos que cuando valoramos también, tenemos que valorar la resistencia sistémica pulmonar, y encontramos que la resistencia sistémica se encuentra incrementada, y la pulmonar también se encuentra incrementada. Seguimos valorando y observamos que el trabajo del corazón izquierdo se encuentra disminuido, así mismo como el volumen sistólico del corazón izquierdo también está disminuido. Valoramos el trabajo del corazón derecho y también está disminuido, así mismo como el volumen del BD también se encuentra disminuido. Entonces, teniendo todos estos datos dentro de este monitoreo, valoramos y hacemos un resumen. Entonces encontramos que la presión arterial media se encuentra elevada, tenemos una presión arterial pulmonar media normal, con óxido nítrico, tenemos un gasto cardíaco disminuido, un índice cardíaco disminuido, tenemos el índice de volumen sistólico también disminuido, PVC entre 12, presión cuña entre normal y disminuido, porque podemos llegar hasta 15, las resistencias se encuentran incrementadas, los trabajos se encuentran disminuidos, el volumen sistólico de ambos ventrículos también disminuido, saturación venosa disminuida y el lactato en incremento. Para tener todas estas variables hemodinámicas, nosotros tenemos que tomar un diagnóstico, ¿no? Y determinar cuál va a ser nuestro diagnóstico, ¿no? Cuál va a ser el diagnóstico hemodinámico en el paciente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el diagnóstico hemodinámico que tenemos en este paciente? ¿Desea participar o escribir? Entonces, si nosotros revisamos nuestras variables hemodinámicas y el perfil hemodinámico
con un gasto cardíaco disminuido, variables de precarga normal o disminuida, índice cardíaco disminuido, resistencias sistémicas incrementadas, observamos que estamos frente a un patrón cardiogénico, ¿no? Con gasto cardíaco disminuido, con resistencias elevadas, saturación venosa disminuida y lactato incrementado. En total nos encontramos frente a un shock cardiogénico, pero un shock cardiogénico con falla biventricular. ¿Cuáles serían las intervenciones? Darles más volumen, ¿no? Puedo dar más volumen, tengo una presión de cuña de 12, puedo darle un reto de volumen para llegar a 15 como dosis tope, valorando que no esté congestivo el paciente. Puedo utilizar vasopresores, más vasopresores, porque está con Nora a 0.16, tengo una presión media de 91, las resistencias incrementadas, ¿no? Por el contrario, puedo ir disminuyendo vasopresores. Puedo utilizar inotrópicos, sí, puedo utilizar inotrópicos para poder incrementar el gasto cardíaco, ¿no? Mejorar el gasto cardíaco, mejorar el índice cardíaco. Entonces vamos haciendo un análisis de las variables y vamos viendo qué herramientas tenemos para ir mejorando estas variables. Caso 2, una paciente mujer de 55 años que ingresa en emergencia sin antecedentes, refiere disuria hace 4 días, piel tibia, fiebre, con una presión de 90-40, saturación 95%, un llenado capilar de 2 segundos, con un lactato de 5. Se le reta un volumen, pero continúa hipotenso, pasa para UCI para monitoreo y manejo, se inicia noradrenalina a dosis de 0.2 microgramos kilo minuto, con débito urinario de 25 ml por kilo, con un peso de 60 kilos, y se le coloca el sistema de PICO, y obtenemos los siguientes parámetros hemodinámicos. Entonces tenemos que el sistema PICO es un sistema de monitoreo que utiliza 2 técnicas, la técnica de termodilución transpulmonar y también la evaluación del contorno de pulso, lo cual nos permite tener un gasto cardíaco continuo. Asimismo nos da otros valores como agua extrapulmonar total, transpulmonar y agua extravascular. Entonces tenemos que en este monitoreo hemodinámico del paciente del sistema PICO tenemos que el gasto se encuentra en 8 unidades por minuto, incrementado, tenemos un gasto cardíaco incrementado. Vemos que los valores de precarga, la presión arterial media se encuentra en 60 disminuida, tenemos que nuestra PVC también se encuentra disminuida. Seguimos observando, vemos las resistencias se encuentra disminuida, teniendo en cuenta que llega casi a normalizarse, pero como consecuencia de un vasopresor. Si le quitamos la noradrenalina, esta resistencia estaría totalmente disminuida. Tenemos que el índice sistólico también se encuentra disminuido, la resistencia sistémica indexada también está disminuida, entonces los valores de volumen sistólico indexado y otros de los valores acá se nos traía disminuido, ¿no? Tenemos que el agua extrapulmonar y el agua del índice torácico también se encuentra disminuido, tenemos en 2, normalmente va entre 3 a 7 ml por kilo, y esto oscila entre 800 a 1000 ml por metro cuadrado. Entonces tenemos que la variabilidad de volumen sistólico se encuentra incrementada, no debe ser menos de 10, menos de 12%, y también la fracción de eyección global se encuentra disminuida. Entonces, al tener todas estas variables hemodinámicas, nosotros interpretamos, ¿no? Y tenemos que la presión arterial media se encuentra disminuida, tenemos con los valores de gasto cardíaco se encuentra incrementado, la resistencia disminuida, y tenemos que interpretar y tener un diagnóstico hemodinámico, ¿no? Tenemos que diagnóstico hemodinámico frente a este paciente en el estado de tipo de shock distributivo, o sea, séptico de descartar un foco urinario. Tenemos que el gasto cardíaco se encuentra incrementado, efectivamente está incrementado, las resistencias oculares están disminuidas, tenemos que la PVC o los valores de precarga también está disminuido, y tenemos elevación de la saturación venosa central totalmente incrementada, ¿no? Entonces tenemos un gasto cardíaco alto, resistencias vasculares disminuidas, tenemos saturación venosa elevada, y estamos frente a un cuadro de shock distributivo, silenceo aséptico de un foco urinario. ¿Cuáles serían las intervenciones? Volumen, ¿sí? ¿Podemos administrar volumen? Sí, tenemos, de hecho, para administrarle volumen, tenemos que los valores de precarga estáticas y dinámicas, tenemos una PVC disminuida, tenemos que el volumen sistólico también se encuentra incrementado, tenemos que el agua extrapulmonar y el volumen global total también se encuentra disminuido, entonces tenemos variables que nos dicen que todavía podemos darle volumen, ¿no? Podemos iniciar vasopresores, ¿no? Primero esperamos volumen, y si con esto no se logra incrementar, iniciamos vasopresores para normalizar esta resistencia sistémica que se encuentra disminuida. Utilizamos inotrópicos,
No, inotrópicos no podemos utilizar, tenemos un gasto incrementado, ¿no? Así que no estamos todavía en un inicio de un shock distributivo hiperdinámico, no hipodinámico. Entonces, podemos utilizar solamente volumen y mejorar vasopresores para mejorar la presión arterial media, o sea, llevarla a 65 milímetros de mercurio, mejorar nuestra precarga y de esta manera ir mejorando y evitar que este paciente siga con un estado de hipoperfusión periférica. Y como caso final, caso número 3, paciente varón de 70 años que ingresa a UCI con antecedentes de FA, cursa con deposiciones oscuras, refiere síncope, fría y pálida, hipotérmico, una presión de 70-40, llenado capilar de 4 segundos, un lactato de 6, una hemoglobina de 6, se le reta volumen, si el paciente continúa hipotenso, pasa para UCI para monitoreo y manejo, ¿no? Se le coloca el sistema de Flockta Volume View, se obtienen los siguientes parámetros hemodinámicos, previamente está con dosis de NOR a 0.3 microgramos kilo minuto, duration menos de 10 ml por kilo y peso de 55. Entonces, este es otro sistema de monitoreo hemodinámico, el cual estamos utilizando. Es un sistema de monitoreo a gasto cardíaco avanzado y que ya muchas unidades lo tienen, tiene múltiples funcionalidades, algoritmos que nos permiten ver los datos oximétricos y ver las variables. Entonces tenemos que el gasto cardíaco está en 2.6, un gasto disminuido, un índice de 1.5 disminuido, PVC se encuentra disminuida, las variables de precarga dinámica, la variabilidad de presión de pulso y la variabilidad de volumen sistólico se encuentran elevadas, o sea que es un paciente que puede ser respondedor a volumen. El agua global total y el agua extrapulmonar también se encuentran disminuida. Las resistencias se encuentran incrementadas en este paciente, ¿no? Tenemos un paciente con un poder cardíaco que está en 1, una saturación venosa central disminuida de 50 y un lactato que se encuentra incrementado. Entonces, al tener esas variables, me pregunto cuál es mi diagnóstico hemodinámico en este paciente. En este paciente, si valoramos, estamos frente a un patrón, un shock de tipo hipovolémico, donde el gasto cardíaco se encuentra disminuido, la resistencia sistémica se encuentra incrementada, tenemos una resistencia se encuentra totalmente incrementada, y las variables de precarga se encuentran disminuidas si vemos la saturación venosa central. Entonces estamos frente a un shock hipovolémico, simplemente por sangrado, pues paciente con FA que ha estado tomando warfarinas, que también tiene un sangrado gastrointestinal, pues la hemoglobina ha bajado, ¿no? ¿Cuál sería nuestra inversión de volumen? ¿No? Primero mejorar la hemoglobina, simplemente hay indicación de transfusión sanguínea para llevar una hemoglobina por encima de 8. Una vez que se ha logrado controlar la hemoglobina, seguir utilizando vasopresores, está con noradrenalina, se espera que al mejorar el volumen, mejorar la hemoglobina, si es un sangrado que se ha podido controlar, podamos salir de vasopresores. Inotrópicos, no necesariamente, porque es un shock hipovolémico, no es un shock cardiogénico, entonces no podemos quedar solamente con volumen y vasopresores en este paciente. Acá tenemos un paciente que se realiza un monitoreo de gasto cardíaco frente a un shock cardiogénico refractario, ¿no? Como podemos observar, es un paciente con una taquicardia supraventricular, 168, está con un monitoreo de presión arterial con una media de 56, se le realizó un gasto cardíaco por SWAN, tiene un gasto de 3.4 con un índice de 1.8. Entonces, tenemos que este paciente, a pesar de que cuenta con soporte vasopresor, tenemos que el paciente está con balón de contrapulsación, tenemos que en el NIRIS está hipoperfundido, el flujo cerebral no llega adecuadamente, la simetría cerebral está disminuida, tenemos una placa que todavía no está congestiva, tenemos en la evaluación de perfusión tisular hipoperfundido, un tiempo de llenado capilar incrementado, tenemos que el lactato también se encuentra alterado, 12.7, una acidosis metabólica en este paciente. Entonces estamos, y se realiza la prueba de ecocardio, le hacen una prueba de ayuda de ecocardio, y vemos que la función contráctil en este paciente se encuentra totalmente disminuida, tiene una aquinesia de la parte apical y de la parte lateral, solamente ven el septum solamente se está moviendo. Entonces es un paciente que está con una función de eyección menos del 10%, ¿no? Entonces también todo lo único que se mueve solamente es el septum en la parte próximo medial, y vemos que la parte apical y la parte lateral se encuentra en aquinesia total, ¿no? Entonces es un paciente que se encuentra en un shock cardiogénico, pues un shock cardiogénico refractario, porque ya estaba con balón, ya estaba con
altas de vasopresores, inotrópicos, estaba con balón de contrapulsación. Bajo esa situación, dentro del manejo de shock cariogénico en el protocolo, se le sigue colocar dispositivo de asistencia circulatoria de corta duración dentro de la unidad del paciente, que es el ECMO veno arterial, y una vez que se ha logrado instalar el ECMO veno arterial, manejando un flujo, y manejamos un flujo artificial, en este caso 6.2, que representaría nuestro gasto cardíaco, podamos mejorar el flujo a nivel sistémico en el paciente y vemos cómo las variables hemodinámicas se logra compensar, ¿no? Comienza a disminuir la frecuencia cardíaca, podemos salir de inotrópicos, de vasopresores, la presión arterial media se compensa, la perfusión cerebral se logra incrementar. De esta manera tenemos que a los días, casi 7 días que estuvo el soporte de movimiento arterial, la función contráctil se comienza a recuperar. Fue un shock cardiogénico postquirúrgico, refractario, y solamente se le dio tiempo de reposo como puente a recuperación, y el paciente, no, su corazón se logra recuperar con una función por encima de 30%, lo cual permite salir del soporte extracorpóreo, salir del ECMO, y el paciente pueda ser dado de alta y recuperarse, ¿no? Eso es lo que nos permite estos dispositivos en los casos frente al shock cardiogénico. Y bueno, de todo eso, ¿qué sistema de monitoreo hemodinámico elegir? Con tanto que hemos hablado, ¿no? Podemos concluir, ¿no? Ya con todos los conocimientos, la enfermera empoderada dentro de los cuidados intensivos, puede sugerir de manera amable al médico qué sistema de monitoreo poder utilizar, ¿no? Pero ¿qué hay que tener en cuenta? Primero, tener en cuenta, uno, que la situación hemodinámica del paciente, cómo se encuentra el paciente, si está hemodinámicamente inestable, si es una situación refractaria al tratamiento convencional. Dos, disponer qué disponibilidad de los recursos se van a utilizar, qué tipo de monitor cardíaco, qué tipo de traductores, si tengo el traductor, si tengo el catéter en mi unidad para poder utilizar, si tengo disponibilidad frecuente de estos dispositivos. También es necesario evaluar las indicaciones y limitaciones de los diferentes sistemas de monitoreo. Normalmente, dentro de nuestra experiencia, porque manejamos muchos pacientes cardiogénicos, tenemos bastante frecuente hecho cardiogénico, por lo cual nosotros utilizamos más catéter Swan-Ganz, porque tenemos valores tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, para nuestra realidad es primordial utilizar más Swan-Ganz. De valorar qué parámetros hemodinámicos nos ofrece el sistema de monitoreo a utilizar. Si yo tengo un paciente que manejo más shock séptico, manejo más el paciente con distrés respiratorio, y quiero descartar si la placa que está blanca es una congestión pulmonar versus un distrés respiratorio, posiblemente necesite un sistema de monitoreo que me valore el agua extrapulmonar, como puede ser el sistema PAICO o puede ser el sistema VolumeView, que me permita dar ese dato hemodinámico, esa hemodinámico. Otro punto es importante, la experiencia por uso parte del personal de salud, ¿no? Yo quiero utilizar, digamos, sistema PAICO, porque me gusta el PAICO, porque lo vi en la propaganda, lo vi en otra UCI, sí, pues, pero mi experiencia o el personal no está capacitado. Digamos, tenemos más experiencia, supongamos, en Swan-Ganz, entonces debemos seguir utilizando Swan-Ganz. Entonces, no es porque a mí me agrada, sino cuál es la necesidad. Otro es el coste económico de los insumos y equipos a monitorizar. Hay sistemas de monitoreo mucho más caros, los monitores a veces nos conceden como data, pero hay que valorar cuánto cuesta el catete, cuánto cuesta el transductor, porque eso viene aparte. Entonces, qué tan beneficioso va a ser el paciente, pero también si el costo nos va a incrementar, ¿no? Posiblemente utilice un sistema de monitoreo que cueste menos. Asimismo, que sea fácil de armar y que el manejo del sistema sea fácil de manejar dentro de mi unidad. Entonces, teniendo todas estas consideraciones, es que hacemos un análisis y valoramos cuál vamos a utilizar. Para terminar, quisiera traer un saludo especial de todo el personal de enfermería, saludo fraterno a todo el personal de enfermería y médico de la UCI de 2 de mayo por su aniversario. Que la pasen bonito. Felicitaciones por su curso, y quedo agradecido por su invitación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, mejor Magíster Miguel, de verdad. Es un saludo. Tengan también un saludo de parte de nuestra UCI el 2 de mayo. Bueno, las preguntas, por favor, por interno. El Magíster Miguel Albino, teniendo en cuenta toda la complejidad y su capacidad, les va a responder internamente.